Ruta 66. Un camino abierto a la esperanza. De la primera Pascua, nadie se olvida. Después del crack del 29, la Ruta 66 se hizo muy popular entre la gente que buscaba una nueva vida en la costa oeste. Y hablando de nueva vida, solamente siguiendo el camino de la Ruta 66, la ruta de los 66 libros de la Biblia, es que podemos descubrir los secretos de la vida. Se trata de un programa original del profesor de Biblia Luis Sayao, producido por Radio Encuentro, Radio Transmundial en España. Un espacio que ha sido traducido por Mateus Rodríguez y presentado y adaptado por el profesor de Biblia Fernando Díaz Sarmiento. Te agradecemos muchísimo que nos acompañes una vez más en nuestro viaje por el libro de Éxodo. Hoy vamos a hablar de uno de los momentos más importantes de toda la Biblia. Se encuentra en los capítulos 11 y 12. De la primera Pascua, nadie se olvida. Te contaremos esa historia que no tiene nada que ver con el conejito y los huevos de chocolate. Como hemos visto, el faraón ya se encuentra con dificultades muy serias para resistirse a la orden de Dios. Egipto ya había sufrido bajo los efectos de las 9 plagas que habían caído sobre la tierra del Nilo. Y ahora entonces la última plaga va a manifestarse en el capítulo 11, antes de que los israelitas sean de hecho liberados para salir de la tierra de Egipto, conforme lo había ordenado el Señor. Así que en el capítulo 11, según la Nueva Versión Internacional, vemos el anuncio de la última plaga antes de la liberación, iniciando la famosa fiesta de la Pascua. Leemos lo que dice: Así dice el Señor: Hacia la medianoche pasaré por todo Egipto, y todo primogénito egipcio morirá, desde el primogénito del faraón, que ahora ocupa el trono, hasta el primogénito de la esclava que trabaja en el molino, lo mismo que todo primogénito del ganado. En todo Egipto habrá grandes lamentos, como no los ha habido ni volverá a verlos. Pero entre los israelitas ni los perros le ladrarán a persona o animal alguno. Así sabrán que el Señor hace distinción entre Egipto e Israel. Todos estos funcionarios tuyos vendrán a verme y de rodillas me suplicarán: Vete ya con todo el pueblo que te sigue. Cuando esto suceda, me iré. Y ardiendo de ira salió Moisés de la presencia del faraón. Como vemos, ahora llegó el momento final, el momento en el que la última plaga cae sobre Egipto. Esta plaga parece una plaga muy difícil de ser soportada, y su significado equivale a la manera en que el faraón había hecho sufrir al pueblo bajo la esclavitud. Ahora le llega el momento de sentir el sufrimiento en su propia carne, con la muerte de su primogénito, y el de todo su pueblo. El hijo mayor habría de morir, provocando así una gran mortalidad en todo Egipto. El faraón era considerado un ser divino. Su hijo sería sucesor en ese papel divino humano. Ahora la derrota final del faraón, del mismo Egipto, de la tiranía, de la esclavitud y de los dioses falsos, se manifestaría de una vez por todas, y Dios habría de liberar finalmente a su propio pueblo. Entonces el Señor establece la fiesta de la Pascua como ocasión de la liberación del pueblo de Israel de Egipto. En el versículo 12 del capítulo 12 lo vemos con bastante claridad. Esa misma noche pasaré por todo Egipto y heriré de muerte a todos los primogénitos, tanto de personas como de animales, y ejecutaré mi sentencia contra todos los dioses de Egipto. Yo soy el Señor. La sangre servirá para señalar las casas donde vosotros os encontréis, pues al verla pasaré de largo. Así, cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no os tocará a vosotros ninguna plaga destructora. ¿Qué era de hecho la Pascua y cómo fue su primera celebración? En realidad la palabra Pascua está relacionada con un término vinculado muy probablemente al significado de pasar sobre, referente a cómo el pueblo de Israel fue librado. La Pascua era la primera de las 3 principales fiestas de Israel. De hecho, la Pascua celebraba que cuando la última plaga que cayó sobre Egipto y los primogénitos del faraón y del pueblo murieron, los israelitas fueron librados de esta gran mortandad, porque obedecieron la orden de poner sangre en los dinteles y postes de las puertas para mostrar que allí era una casa de alguien que tenía un pacto con Dios. La Pascua ocurría, según lo ordenado aquí en el capítulo 12,
al final del 14º día del primer mes. La legislación más clara y detallada aparece en el capítulo 23 de Levítico. El animal, que era un cordero o un cabrito que debía ser sacrificado, debía ser escogido en el 10º día del mes, conforme al versículo 3 nos presenta. El animal era sacrificado, y solamente en el 14º, nada de la carne del animal podría ser comido al día siguiente. Todos los que no eran circuncidados y los esclavos que no eran parte del pueblo no tenían permiso de comer del sacrificio. La Pascua también fue llamada fiesta de los panes sin levadura. Es lo que aparece también en varios lugares de la Biblia, como en Éxodo 23 o Deuteronomio 16, porque solamente era permitido comer pan sin levadura durante los 7 días tras la propia Pascua. Esto recuerda que los israelitas no podían usar levadura cuando fueron liberados de Egipto. Y esos panes sin levadura también enseñaban la realidad de que el pueblo no tuvo tiempo en su fuga de ponerle levadura a los panes que estaban haciendo, porque de hecho se estaban marchando con bastante prisa. Y ellos comían también hierbas amargas, para recordar el periodo de sufrimiento que habían pasado en Egipto. Posteriormente aparecen en la Biblia referencias en el Antiguo Testamento a que la Pascua era observada. Por ejemplo, en el capítulo 5 de Josué, en el capítulo 30 de Segundo de Crónicas, en la época de Ezequías, y también la Pascua celebrada por Josías en el capítulo 23 del Segundo Libro de Reyes. En el Nuevo Testamento veremos referencias también a la Pascua, con muchas personas participando en el Evangelio. El propio Jesús celebraba la Pascua, y fue también crucificado en la Pascua. Él y sus discípulos tuvieron la famosa ceremonia que se convirtió en lo que llamamos la Cena del Señor, en el contexto precisamente de la Pascua. Cuando Cristo se convierte en nuestra Pascua, recordando aquí justamente la Pascua liberadora del libro de Éxodo. Jesús entonces no solo le da continuidad a lo que Dios había dicho en el Antiguo Testamento, sino que le confiere nuevo significado a esta ceremonia tan especial. Por lo tanto, la Pascua es una de las más importantes ceremonias de la historia, que involucra al pueblo hebreo y después tiene un significado especialmente importante para los cristianos. Y el texto bíblico nos dará más detalles de cómo eso ocurrió. El versículo dice que esa misma noche mandó llamar el faraón a Moisés y Aarón y les ordenó: «Largo de aquí, alejaos de mi pueblo vosotros y los israelitas, id y adorad al Señor, como habéis estado pidiendo. Llevaos también vuestros rebaños y vuestros ganados, como habéis pedido, pero idos ya, para mí será una bendición». El pueblo egipcio, por su parte, instaba a los israelitas que abandonaran pronto el país. De lo contrario, decían: «Podemos darnos por muertos». Entonces los israelitas tomaron las artesas de masa, todavía sin leudar, y después de envolverlas en sus ropas, se las echaron al hombro. Después, siguiendo las instrucciones que Moisés les había dado, pidieron a los egipcios que les dieran objetos de oro y de plata, y también ropa. El Señor hizo que los egipcios vieran con buenos ojos a los israelitas, así que les dieron todo lo que pedían. De este modo, los israelitas despojaron por completo a los egipcios. Es impresionante observar que los egipcios ya no aguantan tanto sufrimiento y juicio que cayó sobre ellos, y finalmente el pueblo sale de la tierra de Egipto. Dice el versículo 37, sin contar a las mujeres y a los niños, eran unos 600.000 hombres de a pie. El texto dice además que el pueblo había estado 430 años en Egipto, en el versículo 40. Ese fue el tiempo que vivieron allí hasta ser liberados. Y el capítulo 12 va a concluir dando las recomendaciones que mencionamos sobre cómo la Pascua debía ser celebrada dentro de la comunidad de Israel al recibir de hecho la gran liberación. La liberación que comprueba que Dios es el Señor superior a los dioses falsos, superior a los poderes humanos. Y así como Dios mostró justicia y misericordia trayendo la mayor liberación del pueblo hebreo, Dios sigue actuando y todavía hoy sigue poderosamente produciendo grandes liberaciones. Principalmente la liberación espiritual necesaria a través de aquel que se convierte en el Señor absoluto de la Pascua, el Señor Jesucristo, que trae liberación del pecado, salvación y vida eterna, según nos enseña el Nuevo Testamento. Nunca te olvides de la primera Pascua
y jamás dejes de tomar en serio a Cristo Jesús, el Señor de la Pascua y verdadero libertador. Hacemos un pequeño alto en el camino de nuestra Ruta 66 para recordar algo muy importante. ¿Y qué es? Nuestras redes sociales. Sigue el programa en las redes y quédate al tanto de los programas, noticias y otros contenidos que te ayudarán a estar al día con la palabra de Dios. ¿Pero cómo encontramos la Ruta 66 en las redes? Muy sencillo. RTM Ruta 66. Allí estamos. RTM Ruta 66, donde encontrarás las páginas o perfiles de esta versión del programa. ¡Qué bien! RTM Ruta 66. Apuntado. Y ahora seguimos con el estudio de hoy. ¡Vamos allá! Ha llegado el momento de las preguntas. Querido amigo, recuerda que puedes plantearnos las tuyas en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España o bien en el correo electrónico info@radioencuentro.net. Estamos aquí en los capítulos 11 y 12 de Éxodo y estamos hablando sobre la Pascua. Pero mirando detenidamente el tema, esa Pascua es un poco diferente de aquello que conocemos por aquí. No veo yo a ningún conejito y no veo los huevos de chocolate. ¿Por qué esa Pascua es diferente? La verdad es que la gente no sabe, pero tenemos dos Pascuas. Tenemos una Pascua que es, digamos, una reminiscencia de ciertas conmemoraciones no cristianas y no judías que vinieron del paganismo y que celebraban la fertilidad, la producción de la tierra, y por eso esa Pascua presenta al conejo y al huevo como símbolo de vida. Y como esta Pascua era más o menos en la misma época y en el contexto europeo que era pagano, se terminó mezclando un poco. Por tanto, tenemos elementos que están en el mismo contexto. Por ejemplo, en inglés tienes incluso dos palabras diferentes. La Pascua de la Biblia es llamada Passover y la Pascua con trasfondo pagano es llamada Easter. Así que en realidad estas prácticas no tienen origen en la Biblia y por lo tanto lo que sería interesante es que las iglesias recuperaran el valor bíblico de la Pascua y realmente enfatizaran los símbolos más importantes. Por supuesto que si comes un trozo de chocolate no quiere decir que serás maldito y tendrás un espíritu malo cerca de casa. El Nuevo Testamento no interpreta las cosas así, pero sería muy importante rescatar y darle valor al significado correcto de la Biblia, y no simplemente repetir modas sin ninguna reflexión. En esa Pascua ocurre entonces el Éxodo, el pueblo se está marchando. Y miramos el capítulo 12, en el versículo 38. Una multitud de extranjeros y una mezcla de gente que se está marchando. A lo mejor pensábamos que eran solo los judíos e israelitas que volvían a casa. Entonces quiere decir que tenemos ahí a mucha gente más de la que podemos imaginar. Cuando pensamos en el tema de que el pueblo de Israel hubiera sido seleccionado por Dios, muchas personas que no son cristianas acusan a la Biblia de ser racista, diciendo que existe un pueblo y una raza especial. Y ahí es donde está la prueba de que este razonamiento está equivocado, porque el pueblo de Israel no era una raza, sino una comunidad que tenía un pacto con Dios. Cualquier persona extranjera, independientemente de criterios raciales, podría entrar en el pueblo que tenía una relación de pacto con Dios. Aparentemente esos extranjeros serían de otros pueblos que vivían cerca de los israelitas y que también eran esclavizados. Lo vemos en la propia ley, pues ellos debían tratar bien a los extranjeros, porque ellos también habían sido extranjeros en Egipto. Es bastante probable que muchos de ellos pasaron a formar parte del propio pueblo al tener ese historial común de sufrimiento. Algunos estudiosos sobrepasan un poco los límites y llegan a sugerir que no había ningún pueblo de Israel, y que en realidad eran un montón de personas excluidas, un grupo de personas que sufrían, que eran oprimidas. Pero es muy difícil sustentar esa idea. Por supuesto que el pueblo de Israel está aquí, pero es importante ver que el Dios de Israel también es un Dios que bendice todo tipo de personas,
principalmente a los que son víctimas de injusticia. Dios no es solamente Dios de Israel, sino también lo es de otros pueblos. Dios también es el Dios de todas las naciones. Una pregunta matemática. ¿Cuál es el periodo en el que este pueblo se quedó en Egipto? El texto del capítulo 12, en el versículo 40, dice que son exactamente 430 años. ¿Cómo queda esto? ¿Son 400? ¿Son 430? ¿Es que hay otro lugar en la Biblia que indica otra cifra? La cuestión no es tan difícil como parece. Mira, en Hechos capítulo 7, versículo 6, la referencia dice que el pueblo se quedó 400 años en Egipto. Génesis también dice que el pueblo estaría 400 años en Egipto. Muchos críticos a veces se vuelven contra la Biblia diciendo, ¿lo ves? Mira, aquí hay un error. En un sitio dice una cosa, en otra parte dice otra. ¿Cómo se explica esto? Pero es muy fácil entender el porqué. Basta con ver cuál es el propósito del texto. Cuando Hechos 7 o Génesis 15 hablan del asunto, esos textos comentan otras cosas y mencionan el periodo de manera más genérica. Aquí en el capítulo 12 de Éxodo, el asunto es la permanencia y el texto es más objetivo y específico. Así que dice 430 años, con lo que el periodo en el que el pueblo se quedó fue de 430 años. Eso es fácil de entender. En nuestra vida es así. Por ejemplo, si alguien me pregunta cuántos años he vivido en un lugar, diré 3 años. No diré 3 años, 5 días, 13 horas. Pero en algunos lugares hace falta que seas más objetivo y específico, como por ejemplo en la declaración de la renta. Pero si tu amigo te pregunta cuánto ganas, no vas a ser objetivo y detallista, pues el propósito de la pregunta no es ese. Por lo tanto, la Biblia tiene menciones genéricas, como es el caso de Hechos 7, y menciones específicas, como es el caso de Éxodo 12. Con lo cual, cuando estudiamos correctamente, entendemos que la Biblia no está llena de tantos problemas como ciertas personas sugieren. Hablando de cosas específicas, de problemas, en el versículo 12, en el capítulo 12, ¿estoy viendo una guerra santa? ¿Está Dios en guerra con los dioses de Egipto? Ya ves, Esperanza. De hecho, tenemos una batalla, pues el texto dice que Dios va a ejecutar juicio sobre los dioses de Egipto. Dios no solamente está diciendo que Él es el único y verdadero, sino que la cosa es mucho más complicada y profunda que eso. Un concepto de religión equivocado producirá una sociedad problemática. Eso es lo que nuestra sociedad de hoy no entiende. En el mundo occidental, con la secularización, con el alejamiento de la relación correcta con lo sagrado, la gente no entiende, por ejemplo, que tengamos sociedades complicadas en el mundo a causa de su perspectiva religiosa. Así que, ¿por qué en Egipto hay esa tiranía? Nos podemos preguntar. ¿Por qué el faraón es tal como es? Porque su concepto religioso produce aquel tipo de sociedad. Por eso es por lo que necesitamos comprender que en la medida en que la sociedad tenga ideas cristianas, a partir de la ética de Jesús, será una sociedad mejor. Gran parte de lo que tenemos como beneficios sociales hoy solo existe a causa de la influencia del cristianismo sobre todos nosotros. Con lo cual, la guerra contra los dioses y la religión falsa es una guerra a favor del bienestar de la humanidad. Hay religiones que dicen cosas totalmente absurdas. No es posible comparar el amor y la misericordia de Jesús de Nazaret con ciertas ideas religiosas completamente fuera de la realidad. Muy bien, de acuerdo. Muchísimas gracias por las respuestas. Querido amigo, quédate un poquito más con nosotros porque viene ahora lo mejor de la Pascua. Hoy en nuestra Ruta 66, como recordarás, hemos hablado sobre el tema de la primera Pascua, nadie se olvida. ¿Cuál es la gran aplicación de este texto para nuestra vida? Vamos a celebrar. Esa era la orden de Dios. ¿Qué significa eso? Significa que debemos recordar los grandes hechos de Dios en la historia a favor de su pueblo y reunidos como familia, como iglesia, como unidad, vamos a celebrar de hecho con espíritu correcto aquello que Dios ordenó. Todos debemos hacerlo. Pero pese a que lo hagamos, si la Pascua no es una realidad en nuestra vida, si Dios no trajo liberación a nuestro corazón, entonces nuestra celebración será vacía. Observa hoy si tu corazón ya fue liberado por Cristo y si ya estás en comunión con Dios.
y en una relación plena con Él. Entonces sí podemos decir que tu Pascua, mi Pascua, será verdadera y absolutamente completa. Y aquí termina otro tramo más de Ruta 66. Volveremos para seguir explorando la Biblia. Hasta entonces, si quieres escuchar este programa nuevamente o quizá alguno de los anteriores, lo puedes hacer en nuestra página RTM360, también descargando la aplicación RTM360. Bueno, decirte que nuestra aplicación y los programas están ya disponibles en varias plataformas digitales como Spotify, eBooks y iTunes. En las redes sociales nos puedes encontrar como RTM Ruta 66. ¿Por qué no compartes con nosotros a través de un mensaje escrito o un mensaje de voz tus comentarios o tus impresiones? Venga, hazlo. Hazlo en el WhatsApp 601 20 32 65 con el prefijo +34 desde fuera de España. O también lo puedes hacer en nuestro correo electrónico info@radioencuentro.net. Tenemos un regalo para ti. Es la guía comentario. Si nos escribes a través de estas vías que te acabo de decir, te enviamos gratuitamente la guía comentario para que puedas conocer un poquito más a fondo la Biblia. Y ya nos vamos. Andrés Ocampo te dice adiós desde la parte técnica y desde estos micrófonos Esperanza Suárez está súper contenta de haber estado contigo. Contamos contigo en nuestra particular Ruta 66, un camino abierto a la esperanza, un encuentro con el autor de la vida. Descarga la app de Ruta 66 y sigue RTM Ruta 66 en las redes sociales. Aquí te esperamos.